Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Iniciemos esta parte introductoria afirmando que las parejas de creyentes que contraen matrimonio deberán asimilar que sí o sí su unión será bombardeada desde diferentes frentes. La cultura del mundo que abunda alrededor nuestro, sume a esto las tradiciones impuras de la gran familia que hemos llevado al matrimonio, conceptos cerrados, traumas del pasado. Y todo esto sin resolver y así iniciar un nuevo matrimonio. En honor a la verdad, este tema es muy vasto. Esta serie que iniciamos el día de hoy solo es un granito de arena de colaboración para que los cónyuges aprendan de estas cosas como parte de lo que les puede ocurrir si no aceptan el remedio que significa la cultura del Señor Jesucristo, y lo mismo con los solteros. Para que todos nosotros, casados y solteros, comprendamos a cabalidad el título de justamente esta serie: los roles preestablecidos de lo alto para el núcleo familiar. Mediante el bloque escritural que fue de nuestra lectura bíblica de Efesios capítulo 5, versículo del 20 hasta el capítulo 6, el versículo 4, nos abocaremos al rol y prioridades de comportamiento que corresponden a ambos progenitores y a los hijos que viven en el hogar de ellos. Y como es lógico de esperar, iniciaremos con el cónyuge varón. Sin más que agregar a esta introducción a la serie ya nombrada, iniciemos la exposición del día de hoy, que lleva el nombre Esposo Cabeza de Hogar. El esposo cabeza de hogar. Y para lo cual vayamos a las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios, capítulo 5, versículo 23. Y la palabra del Señor dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Palabra de Dios. Permítame dirigirlo en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, todos los que están escuchando este mensaje, espero que comprendan que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Que todos nosotros, Señor, arrojamos errores, cosas que no podemos resolver, que tenemos que pedirle muy humildemente a usted, Señor, y que podemos apreciar que en usted podemos lograr grandes victorias. Señor, pero pese a todos mis defectos y pese a todas mis limitaciones, usted está permitiendo que sea yo, Señor, el que hoy día comparta el Evangelio. Hable, Señor Yahvé. Por favor, utilice el trabajo que he preparado para que todos asimilemos, Señor, y lo que significa ser cabeza de hogar. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como dije, hermanos, el versículo inicia, como hemos leído, dándonos una figura literaria que indica un tipo de preeminencia del esposo sobre la esposa. Se le llama, versículo 23, cabeza de la mujer. Pero esta figura literaria tiene que ser entendida con sumo cuidado, dado a que solemos, tanto el hombre como la mujer, distorsionar el rol que cada uno de nosotros nos corresponde ya en vínculo conyugal. Esta figura literaria, que el hombre es cabeza de su mujer, tiene analogía en la función de una cabeza al resto de su propio cuerpo. La cabeza da dirección, manda impulsos para activar movimientos de defensa ante amenazas externas al cuerpo, que pueden ocasionar momentos de crisis mayúsculo e incluso riesgo de perder la misma vida. Esta función, digamos, protectora, requiere de un nivel de sometimiento, de sujeción de quien debe ser protegido. Por una cuestión práctica, no se puede ejercer autoridad efectiva para defender a alguien si el defendido no pone su cuota de sometimiento. En el caso de una relación conyugal entre creyentes, esto simplemente desarma muchas defensas de nuestro hogar. O sea, cuando no se comprende bien lo que significa ser cabeza de la mujer, cuando no se acepta el sometimiento y cuando no se acepta la autoridad delegada. Como acabo de decir,
desarma mucho de la defensa para nuestro hogar que el Señor ha dispuesto de lo alto. Veamos un ejemplo de lo que ocurre cuando se deja de ejercer el rol que corresponde en el vínculo conyugal, que se denomina cabeza de la mujer. Y para esto vayamos al pasado, al jardín del Edén. Eva, y todos sabemos, no debió comer el fruto prohibido sin consultarlo con Adán, que tenía que defenderla. E incluso si Adán tuvo dudas una vez que Eva le comunicó lo que había hecho, comer del fruto prohibido, debió llevar el caso al consejo y al dictamen del Padre Celestial, pues como cabeza de hogar, enterado del proyecto familiar que había echado en marcha Eva, por lo cual pecó contra Dios, debió orillarla al arrepentimiento, o en defecto, como ya expresé, debió consultarlo con el Hacedor. Pero sabemos que no usó ni lo uno ni lo otro. La opción de ir a Dios era sumamente fácil y válida, pues las Escrituras afirman que el Hacedor cotidianamente se paseaba en el Edén. Además, que la doctrina nunca cambia. Y si él invocaba el santo nombre del Señor, él hubiera respondido con su presencia. Pero repito, no lo hizo. Y faltó a Adán en su función de orientar, dirigir, defender a Eva. Y con esto le causó malestar a toda su familia. Resaltante es que el Hacedor le echó la culpa principal del pecado original a Adán y no a Eva. Permítame, por favor, que no lo busque porque está en una versión diferente. Permítame que les lea Romanos capítulo 5, versículo 12, en la versión Nueva Biblia Viva. Ahí la palabra del Señor dice lo siguiente: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado llegó la muerte, y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Como es claro, el Hacedor le echa la culpa a Adán. ¿Por qué? Porque Adán falló en defender a su mujer. Adán falló en guiar a su mujer. No olvidemos, una sola carne y tenía que guiarla al bien común. Y por último, ella fue quien lo pastoreó con dirección al pecado. Y eso justamente fue la excusa que tuvo Adán cuando Dios le inquirió qué es lo que había hecho. Para lo cual vayamos a Génesis, capítulo 3, versículo 12. Génesis, capítulo 3, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán no ejerció correctamente su función de cabeza de hogar. Y vuelvo a repetir, las consecuencias lo sufrimos hasta el día de hoy. No supo direccionar el proyecto familiar semi-realizado por Eva a que vayan ambos a una humillación ante el Hacedor. No supo tampoco oponerse, por el contrario, apoyó y se sumó a la errada decisión de Eva y falló en este santo cometido. El Señor Jesús, cuando enseñaba verdades eternas, solía poner cuadros cotidianos de funcionabilidad lógica y casera. Frecuentaba él iniciar con la siguiente frase: el reino de los cielos es parecido a... y a continuación daba el cuadro cotidiano para sus oyentes, para partiendo de ahí explicar verdades eternas. Este mismo estilo, de alguna forma, es utilizada por el apóstol Pablo cuando habla que para explicar esta relación de protección que requiere tanto ejercer autoridad delegada como el sometimiento, le corresponde tanto al hombre como a la mujer ya en matrimonio. Con respecto a la de un esposo en relación con su pareja conyugal, el símbolo que el esposo es cabeza. Vuelvo a repetir, y que utilice el apóstol Pablo, habla de un liderazgo del que defiende a la persona amada. Si la familia cristiana no acepta esta labor predispuesta de lo alto, la relación espiritualmente hablando al interior de un hogar se vuelve disfuncional, y esto tendrá cosecha negativa en lo temporal.
Cuando los roles de un matrimonio se tergiversan por X motivo, no esperemos nada bueno. Por ejemplo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu habla de una tergiversación en el matrimonio moderno que tiene por actor principal al hombre, y él lo denominó neomachismo. Estamos considerando que en un matrimonio entre creyentes el machismo clásico, que habla de agresión física, no se da. Pero sí es probable que un esposo creyente desarrolle lo que este sociólogo bautizó como violencia suave, o como ya se dijo, neomachismos, a mérito de que el esposo ha desarrollado una cosmovisión errada que pone a los de su sexo en una posición central en el mundo, en las sociedades, en la cultura, en la historia, en la religión y en el hogar. Y si así le está ocurriendo a cualquier creyente en Cristo Jesús, la lógica indica que su perspectiva correcta del rol varonil en el matrimonio está dañada. Lo que continuará es impulsar privilegios varoniles impuros que no tienen nada que ver con lo dicho por el Señor, que el varón es cabeza del hogar, que lo que en sí significa que uno sea cabeza de la mujer, que uno, prolonguemos más, cabeza del hogar, trae una cuota varonil de sacrificio por las personas amadas. Estamos hablando de nuestra esposa y de los hijos, o aquellas personas que criamos como si lo fueran. Bajo este pésimo razonar que nos lleva que pensar que el hombre es el centro de todo, relatado por el sociólogo francés, germinan los famosos micromachismos, que son prácticas cotidianas de dominación masculina que ocurren en una forma casi imperceptible en el orden de lo pequeño. No hay violencia fuerte, hay violencia verbal y cosas pequeñísimas. Pero esto, si se da en un esposo creyente, es una tara de comportamiento que no agrada al Señor. El psicoterapista Luis Bonino opinó que la ejecución de estos micromachismos brinda ventajas, algunas a corto y otras a largo alcance para los varones. O sea, es claro, ¿no? Está hablando de herramientas de poder para ejercer, pero lo triste, son herramientas de poder, pero estas herramientas de poder ejercen efectos dañinos en las relaciones familiares, en ellos mismos, y dañan la dignidad de su esposa y, si hay hijos, de los hijos. En tanto quedan atrapados el matrimonio, la familia, en un modo de relación que convierten a la mujer en adversaria, impidiendo con esto un desarrollo correcto en el vínculo conyugal, con el agregado que no genera afecto, ya que el dominio y el control que ejerce el esposo lo que garantiza es obediencia, pero también resentimiento. Agrego que de ocurrir en un hogar de creyentes, las consecuencias van a ser las mismas que desarrolla este psicoterapeuta para los hogares que él ha analizado. Repito, problemas que sí pueden alojarse en hogares que sí pueden alojarse en hogares de creyentes nacidos de nuevo, y hasta ante esta triste realidad, bueno fuera que sepamos a carta cabal qué implica la figura literaria con que inicia el versículo en estudio, porque el marido es cabeza de la mujer, y discernir que desechar o enturbiar este rol masculino preestablecido por el Hacedor va en contra del propio matrimonio. Pero miremos ahora en la acera contraria, el feminismo. Nuestra hermana en la fe, Sue Bolin, maestra en la Biblia y multifacética defensora con prácticas y pedagogía a la familia, pero de hecho ella lo defiende bajo el prisma escritural. Ella escribió lo siguiente: despreciar la gloria de la masculinidad es rechazar la imagen misma de Dios. Despreciar el tesoro de la feminidad es rechazar lo que la Biblia denomina la gloria del hombre. Ese es el problema del feminismo. Es el rechazo, sigue escribiendo, de lo que Dios llamó bueno, pero
Y esto es lo que ella escribe. Permítame parar de compartir su comentario y les diré que simplemente decir que el rol del esposo es bueno. ¿Por qué? Porque Dios así lo declara. Y desoír sus palabras, su sabiduría, e ir en contra de el rol preestablecido por el Altísimo será sumamente malo, muy malo para un hogar de creyentes. Recordemos, Eva pastoreó a Adán invirtiéndose los papeles y hasta ahora sufrimos las consecuencias. Continúo leyendo lo que escribió nuestra hermana en la fe, Sue Bolin. El feminismo ha ido demasiado lejos en sus esfuerzos por solucionar las inequidades de vivir en un mundo caído. Es una rebelión contra el derecho de Dios de ser Dios y nuestra responsabilidad de someternos a Él con gozo. Fin del comentario. Y traigo a colación su pensamiento, pues incluso en esposas muy estudiosas en las Escrituras comienzan a tener dudas por el papel varonil de ser cabeza de hogar, que implica una sujeción que Dios les demanda a ellas para con su respectivo esposo. Y en consecuencia, esta desorientación de la madre, de la esposa, influencia en los hijos, y la perspectiva correcta va adquiriendo una especie de neblina, atentando contra el hoy de ese hogar y probablemente en el mañana del matrimonio de sus hijos. Ya hablamos de la otra desfiguración machista, del rol que le toca al hombre cuando abusa en vez de defender, que hiere en vez de ser actor de curación y de preservación moral de su familia. Simple y llanamente machismo. El machismo y el feminismo no suman, restan. Tal como indica el discipulado prematrimonial oficial en mi iglesia, la Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, en su acápite Roles Matrimoniales Alterados, hay un bombardeo ideológico contra el rol preestablecido por el Señor de todas las luces, de tal forma que una de las peores tragedias de nuestros tiempos es la muerte progresiva del concepto tradicional de la familia en la mayoría de los habitantes de la tierra. Centrémonos al rol preestablecido que estamos hoy tratando, que da vida al título de esta entrega, el esposo, cabeza de hogar. Hay muchas voces profesionales, sociólogos, psicólogos, psicoterapeutas, que proponen con sinceridad que el matrimonio debe de cambiar de forma radical o ser eliminado por completo. Y ellos se basan en que esta institución, el matrimonio, es un vestigio de una comprensión primitiva que tiene el ser humano de sí mismo y de la sociedad. De hecho, no creen en Dios. Para el mundo y su pensamiento errático, el someterse de la esposa, tal como implica lo escrito en la parte del vehículo en estudio, porque el marido es cabeza de la mujer, es visto como una consecuencia triunfal del dominio machista ancestral que produce chachas. Y en contraparte, el retador feminismo lucha también contra la sabiduría del Altísimo e intenta producir sacolargos. Excelente fuera que, asimilando la sabiduría de la palabra de Dios contenida en el versículo que estamos estudiando, nos alejemos de vientos de doctrinas y prácticas erráticas que harán mayúsculo mal a nuestro hogar. Entremos ahora a la segunda parte de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Efesios, capítulo 5, versículo 23. A partir de la segunda parte dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Un símil que nos da luz por analogía de la labor que le toca a un esposo creyente que se le nombra cabeza de hogar, en imitación de lo que hizo Cristo con la iglesia. Fue su Salvador. Afirma el estudioso bíblico MacArthur que el ejemplo es insuperable y definitivo de sujeción en el mismo Señor Jesucristo, y esto es, vuelvo a repetir, él dice que el ejemplo insuperable del Señor Jesucristo. Permítame agregar, creo que es algo que todos sabemos: Jesús
es ejemplo insuperable y definitivo de cualquier virtud, de cualquier acción práctica virtuosa que le agrade al Padre Celestial y que es 100% útil para cualquier quehacer en cualquier circunstancia que nos toca vivir. El sujetarse fue una acción que realizó Jesús el Cristo con respecto al Padre Celestial durante su ministerio terrenal. También se sujetó a las Escrituras. Él solía decir, para vivir en concordancia con ella, o sea, a sujetarse, lo que está relatado en el Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 19, versículo 28. Busquémoslo, por favor. El Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 19, versículo 28. Y la palabra del Señor dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, subraye, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Es sumamente claro. Se sometía a la palabra escritural que se le había dejado a la humanidad. Bueno, pues regresemos al hecho de que ser cabeza de una organización, de un ente, de una familia, requiere autoridad delegada y Dios la otorga en el matrimonio, y sujetamiento humano que le corresponde no solamente a la esposa, a los hijos, sino en el nivel que dice la palabra del Señor al esposo. Estas dos actitudes son como dos caras de una misma moneda. Para que se logre dar el plan divino, el rol preestablecido de que el esposo sea cabeza de hogar no está confeccionado para que exista supremacía varonil, sino para darle autoridad ejecutiva, para cuidar a su familia en un mundo copado por la maldad en todas sus formas. El plan divino, en todas y cada uno de sus acápites, tiene en cuenta siempre un efecto micro para la pareja conyugal, el camino a su felicidad y realización personal y familiar. Y el efecto macro, que este matrimonio aporte magníficamente a la labor que se denomina la Gran Comisión, a la cual es mandada la Iglesia. Y para que cada uno de nosotros, los cónyuges y los hijos, sume y no reste para lo micro, para lo macro, la visión de Dios para nosotros tenemos que tenerla presente. Regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Y voy a volver a leer la segunda parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Notemos, hermanos, que en nuestra versión en castellano empieza con la siguiente idea compuesta. Así como, que responde al vocablo griego hos, un adverbio de comparación sobre la labor del Señor Jesucristo con la iglesia, con la labor de un esposo creyente para con su esposa y con sus hijos, fruto del amor con ella. A simple vista es notoria la acción de Cristo a favor de la iglesia. La parte del versículo final dice, y es su Salvador. Como debería ser notorio lo que nos quiere, a qué es lo que quiere llevarnos la palabra del Señor, que mediante esta analogía comprendamos el comportamiento que Dios quiere de un esposo en su propia familia. De hecho, no hablamos de la función vicaria que nos salva del infierno, que solamente le corresponde a Cristo. La palabra que en castellano leemos en este versículo, Salvador, es el vocablo griego soter, que define a Jesús como libertador, es decir, como Dios o Cristo. Y en esto es imposible imitarlo. Pero es útil asimilar que el término soter, solo aplicable a Jesús el Cristo, procede del vocablo primitivo soso, que da vida no solo a soter, sino también a otros términos griegos que sirven para identificar a alguien que salva, libra, protege en forma literal o figuradamente, que se podría aplicar, por ejemplo, a la acción que Dios le da al esposo creyente en imitación a Cristo. Vuelvo a recalcar,
no en la salvación de no ir al infierno, sino de ayudar a la esposa contra toda la vorágine de maldad que hay en el mundo. Con respecto a los demás integrantes de su hogar, no solamente con su esposa, en imitación a Cristo, el esposo debe ser defensor, cuidador y preservador de su familia, como Cristo lo es de la iglesia. O sea, hablamos de una labor práctica que el hacedor le entregó al esposo: esforzarse para salvar, librar, actuar con misericordia, sin dejar de lado la autoridad para preservar a los de su familia ante un sistema pecaminoso que la amenaza. Ayudarlos a que sanen si algo les hizo daño, y para todo esto, lo dicho, forzosamente se requiere que tenga él autoridad y que las personas que va a defender tengan sometimiento. La lógica indica que toda autoridad delegada convive con el sometimiento voluntario de la persona que es defendida. Si esto no se da en una familia cristiana, pierde fuerza lo preventivo, como ocurrió en el Edén con Adán y Eva, y lo correctivo, que tiene que ser propio a la relación con los hijos con respecto de los padres mientras vivan en su casa. Ahora, cuando usamos el término sometimiento, no es como el sistema pecaminoso suele practicar para enseñorearse del prójimo. No olvidemos que el varón cabeza de hogar también se le pide sometimiento. Y para lo cual leamos Efesios capítulo 5, versículo 21. Y la palabra del Señor dice: someteos unos a otros, subráyelo, en el temor de Dios. Poco a poco, al estudiar toda la porción bíblica que fue y seguirá siendo la lectura bíblica durante todas las exposiciones de esta serie, ya podremos encontrar otros conceptos y apreciaremos diversas solicitudes de sometimiento. Por ejemplo, la que se le pide a los hijos que obedezcan a los padres, y lo que se les pide a los padres, el requerimiento divino para que no lleven a ira a sus hijos. O sea, todo el núcleo familiar, de acuerdo al caso que corresponda, se le pide sometimiento, pero con el siguiente tenor relatado en Efesios capítulo 5, 21, en el temor de Dios, o sea, respetando las indicaciones divinas que están contenidas en la bendita palabra del Señor. Repito, un sometimiento que el mundo no comprende. Durante toda esta serie denominada Roles y Prioridades del Núcleo Familiar Preestablecido de lo Alto, veremos papeles prácticos asignados a todos los elementos de una familia que no son fáciles de llevar, pero sí son posibles de realizar, porque Dios nunca nos ha pedido un imposible. El objetivo no solamente es honrarlo, comportándonos como a Él le agrada, sino que dichas acciones tienen por objetivo práctico no rebajar la dignidad de la familia y cuidarla del peligro que se cierne para destruirla, preservar a la familia y, lo macro, sumar a la gran comisión. Nuevamente utilizaré parte del manual prematrimonial que es oficial en mi congregación. Ahí se escribe así: primero, en primer lugar, tenemos que entender que no se autoriza a ninguno a someter o enseñorearse sobre su cónyuge. No se trata de obtener poder, no se trata de una guerra de sexos, ni tampoco es prerrogativa del esposo someter a la esposa o viceversa. Eso es machismo o feminismo, que son prácticas aberrantes ante los ojos santos de Dios. La sumisión que se pide es voluntaria y compartida, como dice Efesios capítulo 5, versículo 21, como al Señor. En segundo lugar, la sumisión bíblica no significa la anulación de la personalidad del que se somete, ni tampoco permite vejaciones del cónyuge. Los asuntos del hogar son responsabilidad compartida. Ambos tienen el mismo honor de liderar el hogar. Los asuntos del hogar son responsabilidad compartida, por lo que las decisiones para ambos cónyuges deben participar como si fueran una sola carne,
complementándose y no entorpeciendo la labor singular que le toca al hombre como cabeza de hogar y que le toca a la mujer como consejera y ayuda idónea, y tampoco con la labor de equipo que ha sido asignada por el Altísimo. Si el esposo tiene que tomar la decisión final, debe hacerlo con el sentido de responsabilidad de ser cabeza de familia, no un jefe, ni capataz, ni tirano, recordando que esta atribución, el ser cabeza de hogar con respecto a su esposa, no implica que él manda, sino que lidera un grupo de trabajo de dos, que como ya dije, se complementa. En tercer lugar, la sumisión debe contemplarse como un método ideado por el Señor para el bien individual, para el bien de la pareja y para la preservación de toda la familia. Para los que provenimos de un mundo caído, la sumisión es nuestro génesis, un regresar a los planes originales de Dios para el vínculo conyugal. El liderazgo masculino en un matrimonio debe ser un acercamiento a la generosidad, a la abnegación y al sacrificio. Es dejar de ver todo con el lente de nuestro propio interés para verlo con el lente de cuidar el bienestar de los demás integrantes de nuestra familia, pero como dicen las Escrituras, a la cual debemos defender, cuidar, proteger, como Cristo defendió, cuida y protege a la iglesia. Como Cristo, que se despojó de su intocabilidad como espíritu para tomar forma y limitaciones humanas, con todo lo que implicó para ejercer su función de salvador de todos nosotros. Y esto tiene que calar hondo en el alma de un hombre. La idea resultante es de sacrificarnos en amor como Cristo se sacrificó por el bien de nuestra familia. Otra idea resultante de la orden divina de someternos da lo siguiente: ponerse por debajo del otro, y al decir unos a otros, establece que es un orden para toda la comunidad familiar, de renunciar al derecho individual para dar prioridad al del otro por amor, siendo esto la verdadera prueba de amor que tiene que hacer un contrayente con su esposa o con su esposo. Someter nuestros deseos, nuestros instintos, nuestras aspiraciones personales, nuestra forma de ver el mundo a mérito de un bien mayor, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y en esto es fundamental el liderazgo del esposo como cabeza de hogar. Alguien por ahí podría decir: ¿de qué tendría que salvar, de qué cuidar, de qué orientar un padre de familia a los suyos? No vayamos muy lejos. Miremos en el contexto de Efesios que estamos estudiando para que veamos los peligros que el mundo entrega. Estamos en Efesios capítulo 5, retrocedamos un poquito y leamos el versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y si no me equivoco, hermanos míos, el imitar a Cristo es no solamente para el esposo, es para la esposa y es para todos los hijos creyentes. Y esto es el comportamiento que se nos pide, que aprendamos a imitar a Cristo, que entreguemos nuestra vida como olor fragante, como hermosa ofrenda para el Señor. ¿Cuáles son los peligros en los cuales el padre tiene que cuidar a la familia? Peligros que pupulan en el mundo, fuera de los traumas, fuera de las tradiciones, malas tradiciones que a veces son llevadas al hogar. ¿Cuáles son los problemas? Continuemos leyendo. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero no solamente es la cultura del mundo, con la cual tenemos que doctrinar y ser buen ejemplo para que en nuestra casa no se realicen esas cosas. También tenemos que comprender que hay personajes humanos
que se vuelven ideólogos de toda esta cosa, que piden a nuestra familia que los imiten a ellos y que no imiten a Cristo y que no imiten al representante de Cristo de la familia, que se supone que es el esposo creyente. Y esto es lo que ocurre. Los intentan engañar. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes de ellos. Y nos sigue recordando nuestra antigua situación de donde nos sacó Jesús. 8. Porque en otros tiempos fuisteis tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y de esto, el esposo cabeza de hogar tiene que ser ejemplo vivo. Somos sumamente imperfectos, somos sumamente defectuosos, somos sumamente débiles. Pero si Dios nos nombra cabeza de hogar y comprendemos que con este título, con esta autoridad que nos da, conlleva la responsabilidad de cuidar a nuestra casa, ayudar a nuestra casa, velar por nuestra familia, es que sí lo podemos hacer. Lo que pasa, hermanos míos, es que tenemos que aprender a someternos a la voluntad perfecta de Dios. Permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque usted, mi Dios Santo, mediante su bendita y milenaria palabra, nos entrega figuras literarias, nos entrega sus conceptos, nos entrega, Señor, su corazón, hecho, Señor, doctrina. Gracias, papito lindo, porque en usted podemos evitar mucho daño a nuestra familia, al mundo y a nosotros mismos. Ayúdenos, Padre, para hacer lo correcto, lo justo y lo necesario. Padre Santo, si hay alguno de los que están escuchando este mensaje que han sido golpeados, Señor, y se dan cuenta que no están cubriendo la expectativa, y si hay esposas y hijos que se dan cuenta que no están ayudando al esposo, al padre, para que pueda desarrollar, Señor, su pastorado con alegría, Señor, ayúdelos, Padre, para que se humillen a usted, Señor, y que si necesitan consejería, Dios Santo, que acudan a las personas que los invitó, mi Dios, a escuchar este mensaje, o que acudan al pastor o a su discipulador, Señor, o a un hermano que maneje bien la palabra de verdad para que los pueda ayudar. Así oramos, así solicitamos sus ricas y perfectas bendiciones a mérito de la enseñanza que hoy se ha entregado. Todas estas cosas le pedimos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.